Cordial saludo, estimado tutor y compañeras. Somos estudiantes del programa de agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, pertenecientes al curso de Fisiología Vegetal y al grupo colaborativo 104. Nuestro equipo está conformado por Kelly Guerrero, Angie Luna, Claudia Revelo, Aide Villota y mi persona, Vanessa Escobar. El día de hoy presentaremos nuestro póster científico titulado Plants in Survival Mode, Physiological Mechanisms Triggered by Water Stress. Este título resume cómo las plantas activan diferentes mecanismos fisiológicos, bioquímicos y moleculares para sobrevivir ante el estrés hídrico. Eh, ¿Alguien que me quiera colaborar con el Graphical Summary? Buenas noches, compañera y tutor, compañeras y tutor. Bueno, les explicaré la de Graphical Summary. Bueno, en esta imagen aquí podemos ver un Graphical Summary de mechanisms of adaptation to stress in plants. Cuando una planta sufre de falta de agua, a survival response is activated. Aquí se comparan dos situaciones. Una es a stress plants on a healthy plants. Durante este proceso, la planta produce una hormona llamada ABA, que ayuda a clots de astomata to reduce water loss. También disminuye la fotosíntesis y la absorción de CO2. Tú sabes, energy and water. Además, se generan moléculas llamadas ROS que pueden causar cell damage y the stress is too severe. También podemos decir aquí que las plantas tienen mecanismos naturales. Tú adapt to drought conditions, pero un manejo adecuado del cultivo ayuda a reducir estos posibles efectos negativos. Kelly, ¿me podrías continuar? Buenas noches, tutor y compañeros. Bueno, tengo el gusto de presentarles el Water Stress Adaptation Mechanics, where on the understand one plan the border adaptation mechanics to survive under water stress condition when water ability the stress, plant activity, physiologic, biomagic, and the molecular response to damage. 1K striking in the growing water on the deficit, will help reducing el water loss. Plant also active antioxidant enzymes such as la SOD, CAT, and the APX to eliminate reactive oxygen space, la ROS, and the protects cell from oxidant damage. In the option, complete should probably help might cellular stability and reduce the disadaptation. Plant also activate HSP protein and the evaporating with improved protein and the regular water transfer in improved adaptation under drought condition. Bueno, aquí quiero decir que cuando las plantas desarrollan mecanismos de adaptación para sobrevivir bajo condiciones de estrés hídrico, cuando disminuye la disponibilidad de agua, las plantas activan respuestas fisiológicas, bioquímicas y moleculares para la reducción del daño. Bueno, esta pues es una estrategia clave que les permite mejorar la eficiencia en el uso del agua, lo que les ayuda pues a reducir su pérdida. Compañeros, de pronto, ¿quién me puede colaborar explicando los cultivos que escogimos para realizar el póster científico? Compañera Carolina, yo continuaría con la presentación de los cultivos que elegimos para realizar lo que es el póster científico. Tenemos en la parte derecha, mostramos the main crops seleccionados para este estudio del water stress. Estos son de maíz, de potato, de coffee, citrus, pepper and bean. Estos crops fueron elegidos porque presentan una high sensitivity al de water deficit drought, especialmente en el contexto del climate change que ha intensificado, pues digamos, los eventos de sequía en nuestra región. Especialmente en qué nos enfocamos. En el maíz y en el potato son splate crops fundamentales para la seguridad alimentaria. The coffee, que es un clash crop, que es de gran importancia para la actividad económica. Y hablamos también sobre the citrus, pepper and bean, que representan cultivos hortícolas y leguminosas de alto valor productivo y nutricional, ¿no? En nuestra sociedad. Listo, compañera. Continuamos con el póster. Cordial saludo, tutor y compañeros. Yo quisiera exponer sobre lo que es la Problematic Introduction. En esto que se basa en nuestro póster, lo primero es que esta introducción habla sobre cómo la droga se ha vuelto un problema muy mayor
en consecuencia del climate change. Entonces, la falta de agua que hace afecta los procesos vitales de la planta, como son la fotosíntesis, el nutrient transport, la stomatal conductance y el cellular metabolites. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado un estrés oxidativo y también pues, ha desencadenado una serie de mechanisms, de physiological mechanisms en las plantas. Aquí hay un vacío del conocimiento. ¿Qué pasa con este vacío? Es que a pesar de que pues encontramos muchos estudios, pero se estudian por separado. Es decir, no se integra el conocimiento pues sobre todo lo que son los physiological mechanisms, que son los mecanismos fisiológicos. Entonces, pues no se puede dar recomendaciones sobre qué es lo que está pasando con la planta en el campo real. Entonces, pues no se puede relacionar de una sola lo que es la hormonal regulation, los antioxidant response, las enzymatic activities y los adapters mechanisms a nivel molecular, biochemical y physiological. Y por eso el objetivo de este póster es sintetizar y comparar los efectos del water stress en seis cultivos de alta importancia, como son el coffee, el maize, el potato, el bean, el pepper y citrus. Y bueno, compañera Vanessa, de pronto, de casualidad, ¿nos quieres colaborar con lo que es la metodología que utilizamos para realizar este póster? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, aquí tenemos la Bibliographic Review Methodology. Las keywords utilizadas para los diferentes artículos o las que utilizamos para buscar diferentes artículos fueron las siguientes, que fue Water Stress, Plant Physiology, Molecular Mechanism, Photosynthesis, Osmotic Adjustment, Stomatal Conductance, Drought Tolerance, Physiological Responses. Bueno, el número de buscadores o de bases que tuvimos en cuenta fue directamente de la biblioteca de la UNAD y desde ScienceDirect. El número de artículos revisados fueron 17 y los 17 los utilizamos en esta presentación. Eh, y a ver, compañera Angie, me continúa explicando la parte de la discusión. Bueno, continuando con lo que es la discusión of findings, o sea, la discusión de los hallazgos, voy a tratar un tema súper importante en esto, que fue el problema que hubo en el gas exchange. Es decir, que pues casi la mayoría de los cultivos como primera respuesta ante el water stress hacían el famoso stomatal close y a partir de eso se afectaba lo que es la fijación del el dióxido de carbono. Como podemos observar en el cultivo del maíz, pues cuando ya empezaba la falta de agua, lo primero que hacía era el stomatal close. Esto que hacía reducía la transpiration, pero a su vez también reducía la fotosíntesis y si se prolongaba podía dañar los cloroplastos y también reducir lo que es el contenido de clorofil porque la planta no podía absorber totalmente la luz. Pero esto también se podía recuperar muy fácilmente en etapas vegetativas, mejor en etapas vegetativas. Continuamos con el coffee. En el coffee, que también pasó, que por ejemplo, en plántulas jóvenes de café, si ya pasaban 40 días y la rubisco y mejor dicho, y no se recuperaba, seguía con el stomatal close, igual seguía pegando la luz, la luz en las hojas. ¿Qué iba a pasar? Iba a seguir habiendo energía y esa energía se iba a convertir en especies radioactivas, que son las ROS, e iban a dañar la rubisco y pues ahí ya iba a haber como un daño irreversible, y miramos pues como está aquí la non-stomatal limitation, que ya no tiene que ver con el close stomatal, sino ya con que se dañó la rubisco y pues es más complicado, por ejemplo, que se recupere, así que si le echamos ya agua después de ese tiempo, es como muy complicado que vuelva el café. Potato, ¿qué pasa con el potato? Pues esta también es una planta que pues sí cierra sus estomas, pero al tener, al ser como unas raíces tan superficiales es difícil y por ende pierde con el relative water content de la hoja y esto pues hace que se marchite y pues también haga que hayan unos tubérculos menos vigorosos. Y ya vámonos con el cultivo del pepper. ¿Qué pasa en este? Pues este también cuando hace el close stomatal se daña más rápido lo que es la enzima del rubisco por las especies reactivas que anteriormente expliqué. ¿Y qué pasa? Pues es más difícil que se pueda recuperar ya que pues sí, la maquinaria interna se dañó. Bueno, continuando, por favor, compañera Claudia, ¿será que me puede explicar lo que son los molecular mechanisms? Sí, compañera, claro. Y continuando pues con este tema, encontramos pues en nuestro estudio, según la discusión de hallazgos, en la selección de Molecular Mechanics, podemos observar grupos principales de proteínas que juegan un papel clave en la tolerancia del estrés, que son las HSPS, Head Shock Proteins, y las aquaporeins.
Digámoslo, tenemos estos dos casos que son en The Citrus. Estas dos proteínas trabajan juntas para proteger el rubisco. Las enzimas más importantes, que es la fotosíntesis. Según Shadkat et al 2021 y Sampio et al 2021, las HSPS en las acuaporinas ayudan a mantener lo que es la estabilidad, ¿no? Y la función del rubiesco bajo condiciones del estrés abiótico. Y pues en el caso del café, los mecanismos están relacionados con la stomatal close, que es el cierre estomático, y la síntesis de rubiesco. Estas respuestas permiten que la planta pueda reducir la pérdida de agua mientras intenta mantener así la asimilación del carbono. Al ser esto, el daño oxidativo lo que explica las diferentes intolerancias observadas en nuestros resultados. Esta comprensión molecular es fundamental pues, para el desarrollo y buscar mejores estrategias de manejo en un futuro, en los daños ocasionados con lo que es pues, el daño, ¿no? de los cultivos. Listo, compañera. Continuamos con The Stress Biochemistry. ¿De quién continuar? Bueno, estrés bioquímico, bioquímica del estrés. Bueno, aquí podemos observar las respuestas bioquímicas que desarrollan las plantas bajo condiciones del estrés hídrico. Bueno, cuando las plantas se enfrentan a sequía, aumenta pues, la producción de especies reactivas de oxígeno conocidas como la ROS. Estas moléculas pues, pueden generar estrés oxidativo y causar daños en las estructuras de las células. En el caso del biome, el frijol, bueno, las plantas presentan una mayor actividad antioxidante y pues ayuda a mantener el equilibrio entre la producción del ROS y la protección celular. En cuanto a los citrus, estas enzimas como son los SOX, los CAD y los APX aumentan su actividad junto con los compuestos fenolíticos y reducen el daño oxidativo. En el caso del coffee, una acumulación excesiva del arroz puede afectar pues, las membranas celulares y también acelera pues, los procesos de envejecimiento o también la senescencia, afectando el crecimiento en la planta del coffee y también la producción en la producción. Bueno, estas respuestas pues, pueden mostrar cómo las plantas activan diferentes mecanismos bioquímicos de defensa pues, para mejorar su tolerancia y la adaptación frente a las condiciones de sequía. Compañera, de pronto podemos avanzar con el tema adaptation. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, en esta sección profundizamos en dos factores clave que modifican significativamente la respuesta de las plantas frente al estrés hídrico, ¿no? Uno de origen genético y el otro de origen, digamos, ambiental. To better understand this advanced adaptation, we will analyze how the plant interact with its environmental and how its internal mechanism determine its survival. Bueno, primero tenemos el factor genético, que es el de la poliploidía en cítricos. Bueno, los proteígetos tetraploides tienen 4 juegos de cromosomas, los que les da una ventaja natural, en el cual estos mantienen una sustentada fotosíntesis gracias a una mejor apertura estomática y activan un transcriptome modulation que enciende defensas antioxidantes eficientes, en el cual estos garantizan una buena estabilidad hídrica, ¿no? Bueno, segundo, tenemos el environmental factor mediante la fertilización con dióxido de carbono en el pimentón. Se dice que elevar el dióxido de carbono hace que sea más, el estrés hídrico mitigue más porque optimiza los estomas, reduciendo la pérdida de agua y estimula el crecimiento radicular para captar diferentes nutrientes esenciales, ¿no? También, sin embargo, eso también tiene un límite, o sea que bajo un estrés severo digamos que el 66% de estas mejoras también pueden fallar, lo cual la planta sufre un biochemical blockade por acumulación de azúcares y falta de nitrógeno. Finalmente también tenemos un daño bioquímico, en el cual tenemos el non-stomatal limitation. En sequía extrema, el daño supera los estomas y golpea al fotosistema 1, reduciendo el flujo de electrones. Esto causa un colapso de ATP y NADPH, frenando el carbon assimilation y el crecimiento de forma definitiva. Muchas gracias. Compañera, Aide, ¿nos colabora con la siguiente parte? Claro, sí. Bueno, entonces sigue con el Management Strategies, ¿no? Entonces, estas las Crop Management Strategies enfocadas en la Penology and Plant Nutrition. En la imagen muestra las etapas del desarrollo del cultivo. Primero la etapa vegetativa, la floración y finalmente la etapa reproductiva. En cada fase la planta necesita específicos nutrientes for healthy growth.
Uno de los nutrientes más importantes es el potasio, ya que ayuda a regular water in the plant, favoreciendo la síntesis de proteína y mejora su desarrollo. También se destaca el uso de organic compost, que mejora la retención de agua, la estructura del suelo y aumenta la resistencia del cultivo. También miramos que en esta imagen podemos concluir, mejor dicho, que una buena nutrición y un manejo adecuado en cada etapa permite obtener plantas más fuertes y una mejor producción. ¿Y quiere continuar, compañera? Yo, compañera. Tenemos en fotosíntesis and sex crop growth. ¿Qué quiere decir? Que la sequía afecta directamente la fotosíntesis, el crecimiento y desarrollo de las plantas, ya que el cierre de los estomas reduce la entrada del dióxido de carbono, que es muy necesario para producir energía. Como resultado, a esto, como anteriormente lo dije, disminuye el desarrollo de los cultivos, evidenciando la importancia de implementar estrategias que ayuden a mitigar, digamos, un estrés hídrico. Bien, desea continuar con la siguiente. Vale, compañera. Sí, como segunda conclusión tenemos que Defense Mechanics Plants Activity, the IBA, Proline, and the antioxidants to reduce the oxidative damage. Con esto queremos decir que esta se enfoca en los mecanismos de defensa. En ella se destaca ante el estrés hídrico, las plantas activan sus mecanismos de defensa, como es el ABA, el ácido abscísico y la acumulación de la prolina, ¿no? Y este sistema, y ante el sistema antioxidante, como son el SOD, el CAT y el APX. Estos componentes trabajan juntos y así reducen el daño oxidativo y causado por la sobreproducción del ROS y protegiendo pues además las células y así minimizando, digámoslo, el daño oxidativo. Listo, compañera, continuamos con la tercera. Bueno, continuando con la tercera conclusión que se dice. La tercera conclusión habla sobre genetic and environmental response. Drought tolerance depends of genetics and environmental condition. ¿Qué quiere decir esto? Que pues que como pudimos observar, la tolerancia al estrés de los cultivos también depende de lo que es los genotipos y también de las condiciones ambientales, como observamos, por ejemplo, en los citrus, que ahí, pues, por ejemplo, ellos se conservaban en los proteinjertos que tuvieran las características que tuvieran las acuaporinas y las proteínas HPS para que pudieran proteger el agua, funcionaran como canales y así pudiera mejor haber transporte del agua. Entonces, esos serían factores genéticos y pues también están los factores ambientales, como por ejemplo, como lo decía, si no es lo mismo que no haya, que el suelo tenga déficit hídrico a que también tenga déficit hídrico y haya altas temperaturas. Ahí el daño es más agresivo. La siguiente compañera, ¿quién la quiere Continuamos con la decir? cuarta. Yo, con la cuarta, soy la Agronomic Management, Healthy Soils and Proper Nutrition Improve Water Retention and Plant Resilience. Bueno, en esta queremos decir lo que yo les comentaba, en un suelo sano, junto con una adecuada nutrición y un manejo agronómico bien estructurado, permite mejorar la retención de agua y fortalecer la resistencia de las plantas frente al déficit hídrico. La última, compañera. Bueno, crops adaptation group resistance requires integrating physiology mechanics will sustain soil management. Bueno, nos quiere decir que la adaptación de los cultivos requiere integrar las respuestas fisiológicas, bioquímicas y estrategias sostenibles para enfrentar los efectos del cambio climático y la escasez del agua. Y listo. Quiero finalizar con la bibliográfica reference. Bueno, estas tres referencias son importantes porque sustentan científicamente el análisis del estrés hídrico en plantas. Bueno, las dos primeras, las que es de Ali y Son, bueno, explican los mecanismos internos que se activan cuando, digamos, la planta sufre falta de agua a nivel tanto fisiológico, bioquímico, molecular, y esto nos permite entender qué ocurre dentro del organismo vegetal frente a ese tipo de estrés. Bueno, la tercera, la de Tom, complementa con evidencia en un cultivo real, que es la de maíz, mostrando cómo esos procesos se reflejan en condiciones agrícolas. Finalmente, les presento el código QR y su enlace
en el cual vamos a encontrar las diferentes referencias que utilizamos para la presentación de este póster científico, al igual que una tabla de síntesis, sus PDFs de los 17 artículos utilizados y su cuadro de coevaluación. Thank you very much.